Tomando en cuenta que hemos mencionado en varias ocasiones la importancia de leer, en este momento vamos a compartirles una breve guía de cómo iniciarse en la lectura y además disfrutar leyendo. Para esto, vamos a hablar sobre los elementos del análisis de texto. Y el primero más importante o el primero a considerar podría ser el título de la obra. ¿Cómo se llama lo que estás leyendo? Porque tal vez en algún momento habrás elegido un libro por su portada, quizá anticipaste el contenido de una lectura por su título o tal vez llegaste a leer algo que nada que ver el contenido de la lectura con el título que llevaba. Entonces, es importante saber cómo se llama la lectura que estás leyendo. El segundo elemento a considerar es el nombre del autor o autora. ¿Quién está escribiendo la historia? ¿Quién la escribió? ¿Y qué nacionalidad tiene? Es un elemento importante que nos ayudará a comprender ampliamente el texto que estamos leyendo. Una vez metidos en la lectura ya, habrá que identificar el protagonista de la historia o los protagonistas. Son aquellos que sin ellos la historia simplemente no existiría. Una vez que identificamos al protagonista, lo vamos a poder relacionar con los personajes que allí aparecen. Solamente vamos a tomar en cuenta aquellos que interactúan directamente con los protagonistas. Otro elemento importante es el narrador o narradora. Identifica quién cuenta la historia. No necesariamente lo que leemos es autobiográfico. Entonces, tienes que tener cuidado de no confundir el autor con el narrador. Identifica quién cuenta la historia. En los textos literarios podemos encontrar diferentes tipos de narradores. Para efectos prácticos vamos a abordar 3 tipos de narradores. El primero es el narrador en primera persona o narrador protagonista. Aquí un ejemplo. Yo estaba desesperada, dijo la voz. Mis padres se oponían rotundamente a que tuviera amores con él, y habían llegado a ser muy crueles conmigo. Los últimos días no me dejaban ni asomarme a la puerta. Antes lo veía siquiera un instante parado en la esquina, aguardándome desde la mañana. Después, ni siquiera eso. Fragmento del cuento Más allá, del autor Horacio Quiroga. El segundo narrador es el narrador en segunda persona. Ejemplo. La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Fragmento de Aura, autor Carlos Fuentes. Por último, el tercer tipo de narrador conocido como narrador en tercera persona o narrador omnisciente. Ejemplo. Son ellas las que zumban, desde que he caído han acudido sin demora, amodorradas en el monte por el ámbito del fuego. Las moscas han tenido no sé cómo conocimiento de una presa segura en la vecindad. Fragmento, Las moscas, autor Horacio Quiroga. ¿Listos para identificar el tipo de narrador en la historia? Bien, el siguiente elemento a considerar es el tipo de lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje se está utilizando en la historia que lees? Igualmente, por razones prácticas, vamos a identificar 3 tipos de lenguajes que probablemente aparezcan en tu texto, que es el coloquial, el campirano o rústico o lenguaje culto. Ejemplo del lenguaje coloquial. A Eligio se le acabó la paciencia. No le pago nada, viejo ratero, ruco hijo de la chingada, gritó en español. Dio un portazo y subió con rapidez, cargando sus maletas al edificio, desde donde pudo ver que el chofer salía de su auto, no sin dificultades, y lo seguía. Fragmento de Ciudades desiertas, autor José Agustín. Lenguaje rústico o campirano. Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó. Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata. Y me mató un novillo. Fragmento de Diles que no me maten, del autor Juan Rulfo. Lenguaje culto. Ejemplo. No nos sentimos bien.
uno de nosotros es aconitum, es decir, que debe medicamentarse con aconitum en diluciones altas, si por ejemplo el miedo le ocasiona vértigo. Aconitum es una violenta tormenta que pasa pronto. Fragmento de cefalea. ¿Listos para identificar el tipo de lenguaje de tu historia? Bien, el siguiente elemento es el contexto. Espacio-tiempo donde se desarrolla la historia. Cuando lees, es muy seguro que el autor nos esté dando elementos para identificar en dónde ocurren los hechos, quizá en una nave espacial, tal vez en una isla apartada, en un bosque, en un supermercado. Identifica los elementos que nos ayudan a saber en dónde ocurren los hechos de la historia que nos están contando. Siguiente elemento. Idea principal. ¿En torno a qué gira toda la historia? Si no estás leyendo una fábula, entonces no te preocupes por encontrar un consejo. No existe, pero sí debes saber en torno a qué te están contando toda la historia. ¿Cuál es la idea principal? Una vez que cuentes con todos estos elementos, entonces podrás realizar tu reseña. Capacidad de análisis y síntesis. Que en no más de 5 o 6 líneas puedas contarnos con tus propias palabras de qué trata la historia sin hacernos spoiler. El elemento 10 del análisis de texto consiste en tu opinión. Es importante conocer tu opinión de lo leído. ¿Te gustó? ¿Cuáles son los motivos? ¿No te gustó? ¿Puedes argumentar las razones? ¿Cuál es tu opinión de lo leído? Estos son los elementos del análisis de texto. Esperamos que sean de utilidad. Recuerda que no solamente es leer, sino que es importante comprender lo que se lee, porque la comprensión lectora es una herramienta valiosa para entender el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuevos lectores.